Bienvenidos al canal Miguel69. Si te apetece, suscríbete, comenta o simplemente quédate un rato. A mí, la verdad, me haría mucha ilusión. Me miró con esa sonrisa suya de siempre arrogante y sin pausa, mientras agitaba su taza de café con tanto entusiasmo que pensé que iba a derramarla sobre su escritorio de nogal pulido y dijo, suerte encontrando trabajo en tecnología a tu edad, Clara. Y se echó a reír. Así, en mi cara. Después de 12 años trabajando como su analista principal, después de haber escrito cada línea de los algoritmos que lo hicieron famoso, después de haberlo visto presentarse en congresos, ante juntas directivas y en entrevistas en televisión como el gran genio de la optimización de datos en Europa. Le acababa de dejar mi carta de renuncia sobre la mesa. No lo hice con dramatismo ni escándalo. Solo la dejé allí, entre sus informes y sus medallas de ego inflado. 12 años tragándome cada elogio que él se llevaba por soluciones que yo había desarrollado sola en mi despacho sin ventanas. 12 años de construir modelos predictivos para cadenas de suministro, algoritmos para grandes almacenes, soluciones para logística en tiempo real que ahora usaban empresas del IBEX 35. Y este hombre, este tipo de 53 años con trajes azul marino hechos a medida en Serrano, se atrevía a reírse de mí. De mí. Clara Esquivel, ingeniera de telecomunicaciones, doctora en sistemas adaptativos, invisible desde 2011. Me dijo que lo único que sabía hacer era seguir sus instrucciones. Que en años de tecnología, yo ya era prácticamente una reliquia. Y ahí estaba yo con mi caja de cartón, en silencio. No llevaba fotos ni recuerdos. Solo mis discos duros externos. 3 de ellos. Copias de seguridad de todos los desarrollos, cada línea de código, cada iteración, cada prueba fallida y cada éxito. Y todo con fecha, hora y comentarios míos. Víctor, porque así se llamaba esta joya, Víctor Rivas, cambió de tono cuando lo dije. ¿De qué tienes copias?, preguntó. Y lo miré fijamente. De todo, Víctor. De todo. 12 años de trabajo. Todo almacenado en la nube. En mi nube. El color desapareció de su cara. Porque había algo que nadie sabía. Ni sus socios, ni sus inversores, ni su esposa. Y es que Víctor Rivas no entendía ni una sola línea de los algoritmos que lo habían hecho multimillonario. Ni una. Era un excelente orador, eso sí. Un embaucador profesional. Se aprendía los términos, usaba mis PowerPoints y mis notas con soltura y hablaba con frases vacías sobre eficiencia y escalabilidad como si realmente entendiera de qué iba todo eso. Pero detrás no había nada. Solo yo. Me acusó de intentar robar información confidencial. Le recordé la cláusula 5.3 del reglamento interno que yo misma escribí cuando fuimos auditados en 2020. La que protegía el derecho de los empleados a conservar copias de sus desarrollos personales usados como autoformación. La firmó sin leerla, por supuesto. Porque Víctor no leía. Víctor hablaba. Siempre. Y ahora callaba. Porque sabía perfectamente lo que venía. Lo que él no sabía era que yo llevaba 18 meses preparando esta salida. Desde que lo escuché en la fiesta de Navidad decirle al presidente del consejo que era el cerebro detrás de nuestras innovaciones. Que sin él no habría empresa. Que había diseñado personalmente el algoritmo de predicción logística que nos abrió mercado en Alemania. Lo dijo con una copa de cava en la mano, a menos de 5 metros de mí sin saber que yo lo escuchaba. Aquella noche empecé a recopilar pruebas. Correos, notas, grabaciones. Lo documenté todo. Porque sabía que algún día iba a necesitar demostrar quién era realmente Clara Esquivel. Y ese día acababa de comenzar. Salí del edificio con la caja en brazos y los ojos secos no porque no doliera sino porque ya lo había llorado todo antes. Ese momento no era una derrota, era el inicio de una estrategia. Lo que Víctor nunca entendió fue que yo jamás fui leal a él, fui leal a mí. Trabajo a mis principios y a la idea ingenua de que algún día lo justo se reconocía por sí solo, pero después de una década de invisibilidad aprendí que la justicia no llega sola, se provoca. Me fui caminando por la calle Pau Claris con mi mochila en la espalda y los discos duros en el doble fondo del compartimento acolchado con copia de respaldo en 2 servidores privados, uno en Valencia y otro en Rotterdam, todo encriptado con claves de acceso que ni yo podía repetir sin consultarlas en mi cuaderno físico. Y ahí estaba mi plan, no para vengarme sino para liberarme. Ese mismo día a las 8 de la tarde tenía mi primera videollamada con un despacho de abogados tecnológicos en Barcelona especializados en propiedad intelectual. Les
Envié el dossier que había armado durante meses con una línea temporal precisa, fechas, versiones, código fuente, nombres y cada una de las presentaciones en las que Víctor se atribuyó públicamente mis algoritmos. Ellos no tardaron ni 10 minutos en decir que teníamos un caso fuerte. Me preguntaron qué buscaba y respondí lo más simple: justicia, no dinero, no titulares, no revancha, justicia. Quiero que el mundo sepa quién hizo el trabajo y quién lo firmó sin haberlo tocado nunca. Quiero que cuando le pregunten por sus logros sienta cómo se le desmorona la boca. Quiero que cuando intente vender su próxima mentira nadie le crea. Quiero que aprenda que hay silencios que no se perdonan. Ellos dijeron que sí, que me ayudarían, pero que necesitaban algo más, algo definitivo. Una prueba que no solo demostrara que él no hizo el trabajo, sino que supiera que no podía defenderse con su lengua. Esa noche revisé todos los archivos, todas las reuniones grabadas, todos los documentos compartidos, todo el material indexado por fechas, y entonces lo encontré: una sesión de Zoom de abril del año anterior. Víctor intentando presentar el modelo de predicción logística 4.3 en una reunión con Carrefour Francia, sin guión, sin mis notas, sin mí, repitiendo frases técnicas mal pronunciadas, datos cruzados, y al final pidiendo disculpas por no poder continuar porque se sentía indispuesto. Esa era la grieta, la demostración perfecta de su ignorancia, la evidencia viva de que sin mí no sabía ni abrir un panel de control. Corté el fragmento, lo edité con marca de agua, lo aseguré en la carpeta con nombre de Guerra Alma Leal, porque eso había sido mi trabajo durante años, un acto de lealtad absoluta hacia alguien que nunca pensó en mí como igual, y mientras tanto él seguía como si nada. Vi en LinkedIn que publicaba sobre liderazgo, sobre innovación, sobre el futuro de la IA, y yo sonreía, porque no sabía que su pasado lo estaba alcanzando. El lunes a las 10:24 recibí un mensaje de la doctora Ana Beltrán del despacho jurídico con solo 3 líneas: tenemos todo. Enviamos requerimiento a Technova y al registro de patentes hoy a las 1. Prepárate. Respiré hondo como si llevara años aguantando el aire y por fin pudiera soltarlo. Miré por la ventana de mi nuevo despacho en la planta 24 de la Torre Mare Nostrum, y me sentí ligera por primera vez en mucho tiempo. Esa misma mañana Quantum Dynamics había publicado el anuncio oficial de mi incorporación como directora de tecnología, con foto, nombre completo y la mención explícita de que lideraría el desarrollo de la nueva generación de algoritmos de optimización predictiva. Por primera vez nadie había corregido mi apellido, nadie había minimizado mis méritos, nadie había añadido colaboradora de o miembro de equipo técnico de. Ese día no almorcé, me pasé la jornada contestando mensajes de antiguos compañeros que en su momento me ignoraron y ahora me escribían con frases como: sabíamos que eras tú la mente detrás, o nunca entendí por qué no te daban más crédito. Hipocresía disfrazada de admiración, pero no me importaba la visibilidad, traía eso también. Luego vino el silencio, el de Víctor. Ningún mensaje, ninguna reacción durante días, y luego el miércoles por la noche un correo sin asunto remitente: main@technova.es, contenido: Kaya, necesito hablar contigo. Por favor. Es urgente. No contesté. A la mañana siguiente me llamaron de la revista Innovación Hoy, querían entrevistarme para su especial de mujeres en tecnología. Les dije que sí, pero con una condición: que la entrevista no fuera sobre género, sino sobre estrategia, sobre arquitectura algorítmica, sobre la visión que tenía para el futuro de la eficiencia sistémica. Ellos aceptaron, y cuando se publicó el artículo mi nombre ocupaba la portada con el título: La mente invisible que cambió la industria. No pasaron ni 48 horas antes de que estallara todo. La primera señal fue el vídeo de la mesa redonda en el TES Barcelona 25, donde Víctor intentó responder a una pregunta sobre estructuras adaptativas de inteligencia algorítmica usando frases que no tenían sentido ni siquiera en un aula de primero de carrera. El clip se viralizó en LinkedIn y en menos de 12 horas ya era meme en los grupos privados de ingenieros. El título más compartido: cuando repites buzzwords pero olvidaste la lección principal. Luego vino el análisis de sus publicaciones en redes sociales. Los expertos comenzaron a notar que desde mi salida sus textos eran vacíos, reciclados, vagamente inspiradores, sin ninguna profundidad técnica, y los comentarios empezaron a picar como alfileres disfrazados de respeto. ¿Qué framework usaste para ese modelo? ¿Podrías ampliar sobre la parte de reducción dimensional? Silencio absoluto. Luego el diario El Confidencial Tech publicó una investigación. 17 de las 18 patentes registradas por Technova en los últimos 10 años tenían mi nombre en segundo plano, todas ellas con desarrollo liderado por equipos mixtos, donde Víctor figuraba como inventor principal, pero los correos internos que yo había entregado a la doctora Beltrán mostraban claramente otra historia: documentos con comentarios míos, propuestas de arquitectura, análisis de código, explicaciones paso a paso enviadas directamente a él y respondidas con frases tipo: perfecto, preséntalo tú como mío. El artículo cerraba con una pregunta demoledora: ¿cuánto vale una firma falsa en un documento real? Ese mismo día Technova cayó un 17% en bolsa y la junta directiva convocó una reunión urgente sin Víctor. La mañana de la Conferencia Internacional de Innovación Algorítmica llegó con un aire espeso de anticipación. Yo estaba sentada en primera fila con el equipo de Quantum Dynamics, la doctora Beltrán a mi lado. Todos sabíamos que aquel no era un día cualquiera, era
El día en que se caía una máscara que llevaba 12 años demasiado bien pegada, el moderador anunció con voz firme: damos la bienvenida a Víctor Tejada, director de innovación de Technova Solutions, para la ponencia inaugural, y el auditorio con más de 3.000 expertos se sumió en un silencio de quirófano. Él salió al escenario con el rostro pálido, el gesto tenso y un puntero en la mano que parecía pesarle una tonelada. Durante los primeros 5 minutos repitió frases genéricas sobre el futuro del algoritmo adaptativo y la necesidad de marcos éticos en entornos de alta complejidad. Todo leído, todo sin alma, todo vacío, hasta que llegó la primera pregunta técnica desde la fila 5. La doctora Marta Gil, de la Universidad Politécnica de Madrid, levantó la mano y con voz tranquila dijo: ¿podría explicarnos cómo su modelo resuelve la restricción de espacio en tiempo polinómico en entornos no estacionarios? El tiempo se congeló. Víctor tragó saliva, murmuró una frase incomprensible sobre matrices iterativas y luego balbuceó: es un enfoque híbrido que, ¿cuál exactamente?, insistió Gil. ¿Reducción dimensional, optimización evolutiva, backpropagation adaptativo? Silencio absoluto en la sala. Él me miró por primera vez en 12 años con los ojos de un hombre que sabe que su castillo de papel se incendia. Yo no pestañeé. Fue entonces cuando la doctora Beltrán se levantó de su asiento y dijo: quizá pueda ayudar yo a aclararlo. El auditorio entero giró la cabeza hacia nosotras y los murmullos crecieron como una ola. Lo que dijo a continuación desataría el terremoto que arrasaría la carrera de Víctor. La doctora Beltrán sostuvo el micrófono con una calma devastadora y dijo: las soluciones algorítmicas presentadas por el señor Tejada en los últimos 12 años no fueron desarrolladas por él ni por su equipo en Technova Solutions, fueron creadas por la doctora Carla Núñez, actual circuito de Quantum Dynamics. Y me señaló con una claridad que hizo girar todas las cabezas hacia mí. Por un segundo nadie se movió, ni siquiera respiró. Víctor bajó la mirada como un niño atrapado copiando en un examen. El moderador tartamudeó un: ¿podría explicarlo usted misma, doctora Núñez? Y yo me levanté con el pulso contenido pero firme, caminé hasta el escenario y tomé el mando sin volver a mirar a Víctor. Expliqué cómo el modelo se basaba en descomposición topológica del espacio de restricciones, cómo usaba geometría diferencial para reestructurar el camino de búsqueda, como la clave no era reducir complejidad sino entender el problema desde una curvatura variable y adaptativa. El auditorio estalló en un murmullo de sorpresa que se convirtió en una lluvia de preguntas técnicas a las que respondí una por una con precisión, con orgullo, con esa voz que había estado silenciada durante años. Cuando terminé, la ovación fue inmediata, personas de pie, aplausos, manos alzadas, cámaras grabando todo, y en medio de esa tormenta luminosa, alguien preguntó desde el público: entonces, ¿por qué Víctor ha estado presentando su trabajo como propio durante más de una década? Y yo simplemente respondí: esa es una pregunta que debería responder él. Pero él no dijo nada, no tenía ya palabras, no tenía máscara, no tenía carrera, porque en ese momento comenzó la verdadera demolición. 3 semanas después del congreso me llegó una carta manuscrita en un sobre sin remitente con mi nombre en tinta negra sobre papel rugoso. Dentro reconocí su letra temblorosa. Decía: Carla, pasé 12 años adjudicándome tu genio y llegué a creer que lo merecía por haber sido quien lo mostró al mundo. Hoy entiendo que presentar el trabajo de otra persona no es valentía, es cobardía. Tú eras la innovadora, la mente brillante, la que resolvía lo imposible. Yo solo era el obstáculo entre tú y la luz. No. Respondí: no tenía que hacerlo, la prensa había hecho su parte. Titulares como "El falso gurú del algoritmo, la mujer detrás de la innovación robada" y "Technova se hunde por fraude intelectual" copaban los medios. Las acciones se desplomaron, los contratos fueron rescindidos y Víctor fue obligado a dimitir en silencio. Pero lo más irónico fue ver cómo su presencia en redes sociales pasó del liderazgo inflado a la absoluta ausencia, como si nunca hubiera existido. Mientras tanto, Quantum Dynamics duplicó su presupuesto de innovación y yo tenía un equipo de 12 ingenieros y libertad total para explorar lo que durante años había tenido que esconder bajo las presentaciones de otro. El día que entregué mi primera patente con mi nombre en la casilla correcta, sentí que el ciclo se cerraba, como una respiración contenida que por fin podía soltarse. Esa fue mi verdadera venganza: no destruirlo sino demostrar lo que siempre había sido mío, no arrebatárselo sino brillar tanto que ya no pudiera ocultarse nunca más, porque la verdad, cuando se dice en voz alta, con pruebas, con dignidad, con firmeza, tiene un poder que no necesita venganza. Y eso es lo que me enseñó esta historia, que a veces lo que empieza con un buena suerte encontrando trabajo a tu edad, termina con el mundo entero escuchando tu voz por primera vez.